Los pronósticos meteorológicos indican que las bajas temperaturas, las heladas, llegarán a Ucrania en la segunda semana del mes de diciembre. Y esta es una muy mala noticia para el gobierno de Volodymyr Zelensky. Hay que ver cuáles son las condiciones en que se encuentran actualmente los soldados en el frente. Esto afecta no solo a Ucrania, afecta también a Rusia. Pero la posición rusa ahora mismo tiene una estrategia distinta y la llegada del invierno le favorece. Los que han tenido la iniciativa en el terreno de batalla son los ucranianos. Porque Ucrania ha hecho 9 campañas de reclutamiento, mientras Rusia solo ha hecho una campaña. Por tanto, Ucrania se le adelantó a Rusia y ha tenido un volumen de efectivos militares en muchos puntos superior al de las tropas rusas. Y con el abastecimiento de Occidente, que ha sido constante y que ha abarcado armas de última generación, los ucranianos han podido dar la batalla. Y eso explica esos éxitos que los ucranianos se anotaron en el frente de batalla. El invierno congela esa ofensiva, le da tiempo a Rusia a preparar sus reservas y si quiere convocar nuevos reservistas, eso puede que ocurra. Acumular reservas, acumular armamentos, provisiones, porque en 9 meses de guerra es mucho lo que se dispara. Fíjense ustedes, ahí leí un trabajo en el New York Times, conforme al cual la OTAN está confrontando problemas de existencia de armamento. Sus almacenes se han ido vaciando y han estado presionando a Ucrania para que las armas que le suministran, sobre todo los misiles, sean utilizados con un mayor nivel de eficiencia, porque las reservas se están agotando. Ahora yo digo, Ucrania está padeciendo, está afectada por un cambio que se ha producido en la estrategia de Rusia y que le está produciendo golpes severos, importantes. Y es que los rusos se han dedicado a llevar a cabo una campaña de debilitamiento de Ucrania. Todo lo que se pueda utilizar para hacer la guerra, los rusos lo han convertido en un blanco de ataque, que es el caso de los acueductos, es el caso de las plantas eléctricas, es el caso de los servicios de trenes, sobre todo los que se utilizan en el marco de la cadena, para responder a las necesidades de la cadena logística del ejército de Ucrania. Y esos golpes selectivos están provocando un gravísimo problema, porque ha dejado un montón de gente sin energía eléctrica, sin agua, cuando se está aproximando el invierno. Es decir, la llegada del invierno viene a amplificar los efectos de esos ataques. Entonces se prevé la posibilidad de que se produzcan nuevas estampidas de refugiados hacia Europa y también algunos movimientos internos de refugiados, de desplazados, con el agravante de que cuando usted no tiene energía eléctrica, el manejo de eso es sumamente complicado. Los rusos, además de eso, han ido
parece que han estudiado el mecanismo que sigue Occidente para suministrarle armas y otras cosas a Ucrania, y le han estado también asestando algunos golpes. Ahí destruyeron recientemente unos almacenes de armas y destruyeron también varios trenes que iban cargados de armamento. Cada vez que se produce una interrupción en el servicio de energía, se paraliza el servicio de trenes. Y entonces los trenes de esos que van transportando armas quedan durante mucho tiempo detenidos, y eso lo convierte en blanco cuando no hay cobertura antiaérea, lo convierte en un blanco fácil. Y todas esas decisiones, esas medidas, esa campaña de ataque de Rusia ha estado creando una situación muy complicada para el gobierno de Volodymyr Zelensky. Y desde luego esto con el tiempo terminará provocando la inconformidad y un gran cansancio en la población ucraniana por el problema de la falta de alimentos, el problema de la falta de energía eléctrica, la falta de calefacción. No es un problema tan fácil de manejar. Entonces usted tiene Europa en un gran problema, le llegan refugiados, pero los propios europeos tienen problemas de electricidad. Hay una locura en Europa, ahora la gente comprando velas porque temen que se puedan producir apagones en Europa, nada más y nada menos. Y entonces, si en un contexto como este, tú recibes refugiados, las cosas se te complican. Pero además de eso, no hay una luz ya al final del túnel. Y la población europea cada vez se manifiesta más en las calles de distintas ciudades. Ese es otro elemento que está sirviendo de presión para Occidente. Recuerden ustedes, las armas cuando hay temperaturas muy bajas, sobre todo aquellas que no han sido diseñadas para soportar temperaturas gélidas, pueden en algunos casos fallar. Y los que combaten, que no están acostumbrados a esas temperaturas bajas, también tendrían problemas. Porque recuerden, en Ucrania hay un montón de extranjeros combatiendo. Hay un montón de extranjeros combatiendo. Y entonces, todo esto va a impactar. Él decía que los rusos van a aprovechar la ralentización de los esfuerzos por conquistar territorio para acumular fuerza y seguir debilitando a Ucrania mediante ataques a la infraestructura física. La idea es que al llegar la primavera, Ucrania esté lo más debilitada posible. Cada vez que se lanza un dron de esos kamikaze o un misil, los ucranianos tienen que hacer un esfuerzo para interceptarlo. Los cohetes que se utilizan para eso valen unos $150,000. Y algunos de esos drones con los que Rusia está atacando, lo que cuestan son $25,000. Pero para derribar un dron o un cohete de eso, un misil, hay que utilizar por cada uno mínimo 2 cohetes de esos inteligentes. Imagínese usted el costo que eso tiene, pero además, la cantidad de cohetes que hay que lanzar y que no se fabrican de un día para otro. Dice la información que cité anteriormente del New York Times que hay precisamente un grave problema de suministro de armas porque las reservas se están agotando. Siempre que se está en guerra, la propaganda lo exagera todo. Lo de Jersón, la retirada rusa de Jersón, se presentó como el principio del fin. Así lo proclamó
Volodymyr Zelensky. Estamos asistiendo al principio del fin de Rusia. Ahora, ahí mismo en Jersón, todo indica, como me dijo un amigo en una conversación telefónica, los ucranianos parece que cayeron en la trampa de Napoleón, decía él, refiriéndose a aquello que ocurrió cuando el ejército de Napoleón llegó a Moscú, que la encontró en llamas. Los rusos la incendiaron. Entonces no tuvieron dónde pasar el invierno y eso les ocasionó graves problemas al ejército de Napoleón. Los rusos se retiraron de Jersón, pero no salieron de la óblast. Se ubicaron del otro lado del río Dnieper. Y su argumento, su justificación para dar ese paso fue que allí ellos estaban más seguros, mejor protegidos, porque en esa ciudad sus tropas eran vulnerables. Los ucranianos, que desconfiaban de Rusia, porque ellos se retiraron de allí sin tirar un solo tiro, entregaron la ciudad, pero ocuparon. Y ahí hubo tambores, manifestaciones de felicidad, lógico, una ciudad que fue de las primeras que ocupó Rusia, volvía a manos ucranianas. Eso era motivo de júbilo. Pero ¿qué pasó luego? Bueno, que los rusos desde esas posiciones fortificadas han estado haciendo una campaña de bombardeo y la población ha tenido que salir en masa, despavorida, porque sencillamente no aguantan esos ataques. Y eso está, al aproximarse ya las temperaturas gélidas, creando un verdadero problema, porque a toda esa gente usted le tiene que garantizar un lugar caliente donde dormir, alimentación y todos los cuidados que requiere un ser humano. Y en la situación en que está Ucrania, eso plantea un gravísimo problema. Luego, el paso que dio Rusia comienza un poco a revertírsele a Ucrania. Y entonces a veces desde el punto de vista militar hay cosas que usted tiene que saber apreciar debidamente. No creo que todo sea tampoco color de rosa para Rusia. El invierno también afecta a los rusos. Yo creo que el compás de espera que esto impone o la ralentización de los combates opera a favor de Rusia, porque quien necesitaba tiempo para reponerse, para fortalecerse y para introducir ajustes en su estrategia era precisamente Rusia, que tiene al mismo tiempo la posibilidad de golpear en la forma en que lo está haciendo a Ucrania, con el objetivo, reitero, de llevarla hasta la próxima primavera de la forma de lo más débil que se pueda. Y entonces, llegada la primavera, retomar los combates con fuerza, buscando una solución definitiva del conflicto. Y esas son de las cosas que están imponiendo el diálogo. Por eso es que usted ve que hoy en día se habla de diálogo. Rusia no puede darse el lujo de fallar. Si fracasa en Ucrania, el golpe sería durísimo, duro. Porque fíjense ustedes cómo está ahora mismo. En crisis notoria la influencia rusa en el espacio postsoviético. Todas esas repúblicas que antes formaban parte de la URSS y que Rusia ha influenciado desde siempre, se nota que hay una especie de espera a ver en qué va a terminar lo de Ucrania. Y puede producirse una estampida. Esos países pueden
huir de la zona de influencia de Rusia hacia Occidente. Y eso evidentemente que sería un muy duro golpe para Rusia y su interés de preservarse como un gran jugador geopolítico. Permítame otra pausa y en breve retornamos.